Bien, ahora sí llegó nuestro momento de abrir la palabra de Dios. Y te digo, si no tenés la Biblia a mano, seguramente estabas medio distraído, agarra tu Biblia, tráela porque la vamos a usar. Hoy vamos a recorrer bastante la Biblia, vamos a leer bastantes versículos de la palabra de Dios y me gustaría, ¿sabes qué? Que no escuches simplemente que te lea los versículos de acá, sino que estés acompañándome con la lectura del texto bíblico en tu Biblia. ¿Está bien? Eso estaría muy bueno. Es algo muy sano que nos acostumbremos a hacer eso siempre, ¿no? Entonces, hoy le tocaba al pastor dar el tema. No sé si queda mal que yo diga que me alegro que no está, porque, porque tenía muchas ganas de compartir este otro tema que viene ahora. Viste que la semana pasada estuvimos conversando acerca de la fiesta de disfraces y todo lo que pasó en esa fiesta en Betania, ¿no? ¿Te acordás? Ahí estaba Judas, Jesús, Simón, el que había sido sanado de la lepra por Jesús, María, todo eso que se armó, ¿te acordás, no es cierto? Y había pasado algo que había traído consecuencias que no se notaron en el momento, no se notaron en la fiesta. Resulta que a corta distancia de ahí se estaba llevando otra reunión. Esta no era una fiesta, te aseguro, no era una fiesta. Si me acompañás en la Biblia, en Lucas capítulo 22, vamos a leer de ahí un par de versículos nada más. Lucas 22, vamos a ver los versículos 1 y 2. Y lo que vamos a empezar a ver ahí es esta otra reunión que se estaba haciendo en paralelo con la fiesta de Betania. Porque sabés que cerquita, Jerusalén estaba a 8 o 9 kilómetros de distancia de Betania, y resulta que, bueno, Jerusalén estaba convulsionada. Todos sabían que Jesús estaba viniendo. ¿Y para qué venía Jesús? Se aproximaban las Pascuas. Esto, sin duda, Jesús se traía algo entre manos. Todos lo sabían. Si Jesús se presentaba en las Pascuas, como evidentemente estaba pasando, porque todos escucharon que estaba a apenas 8 kilómetros en Betania, ¿con qué intenciones venía? Bueno, y acá es donde se abría el abanico de respuestas, ¿no? Porque la mayoría o casi todos especulaban con que Jesús venía con intenciones de ser coronado rey de los judíos, que era la expectativa que todos tenían realmente. Casi todos deseaban esto. A otros esto les aterraba, ¿no es cierto? Pero veamos entonces lo que está pasando. Dice que se aproximaba, estoy leyendo Lucas 22, 1. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Estos son de los que también creían que Jesús venía con intenciones de tomar el liderazgo, pero no les causaba ninguna gracia. ¿Te das cuenta por qué no les causaba ninguna gracia? Porque los líderes eran ellos. Si Jesús venía con intenciones de tomar el liderazgo, y de hecho notaban qué es lo que estaba pasando, porque su autoridad se veía disminuida por el actuar de Jesús y la gente lo seguía, y por más que ellos lo maldecían y trataban de desacreditarlo y demás, su popularidad crecía, y ahora venía a Jerusalén en medio de la Pascua. ¿Qué iría a pasar? Entonces, ¿qué es lo que decide esta gente? Esta gente decide que se juntan. Esta reunión se hace en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. A ver, ¿lo estamos entendiendo? En la casa del sumo sacerdote, en la casa del máximo líder del pueblo de Dios en lo religioso, se reúnen los máximos líderes con un objetivo. ¿Cuál es la agenda de la noche de este sábado? Muchachos, ¿cómo vamos a matar a Jesús? A ver,
necesitamos ideas. Vamos a hacer acá una tormenta de ideas. ¿Cómo vamos a hacer para matar a Jesús? Porque temían al pueblo y la influencia de Jesús en el pueblo. Entonces, ¿qué decide? ¿Qué haría una persona que se ve frente a una situación, a un peligro que es una gran amenaza? Esto te lo digo para vos también. Tenés dos caminos. Un camino, si ves que la amenaza te supera y no te excede, digamos, el poder enfrentarla, tenés dos caminos. Un camino es arrodillarte delante de Dios y pedirle socorro. Y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando. Señor, socorro. Señor, ¿cómo zafamos de esta situación? Hay otro camino. Es enfrentarlo a tu manera, como se te da la gana y como te parece mejor. ¿Qué camino crees que eligió el liderazgo del pueblo judío? Me pone mal realmente entender que el pueblo de Dios, en vez de buscar la dirección de Dios, aunque no niego que en esta reunión donde estaban analizando cómo asesinarlo, antes de eso oraron. Yo creo que sí, porque eran todos religiosos estos tipos. Eran los más altos dirigentes del pueblo de Dios. Yo creo que deben haber orado antes de empezar la reunión. No sé con qué cara de piedra pueden haber orado, pero creo, me parece, ninguna parte lo dice, ¿no? Yo te hago mi película. Creo que deben haber orado, Dios guíanos. Tu pueblo tiene un gran problema. Bendecinos para encontrar la manera de matar a Jesús. Porque el objetivo era ese. Y mientras estaban orando y pidiendo, miren, Mateo 26, 14. Está buenísimo que veas cómo la historia continúa ahí. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 26 nos cuenta que mientras esta gente seguramente estaba orando y en esa tormenta de ideas viendo qué podían hacer para matar a Jesús, llega lo que ellos creen es la respuesta del cielo a sus oraciones. Nos dice que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes esa misma noche de sábado, porque salió de la fiesta re enojado con Jesús, porque te acordás que Jesús lo dejó mal parado cuando le dijo esas cosas y protegió a María, ¿te acordás? Bueno, él se re enojó, se fue a Jerusalén y se encuentra con el liderazgo reunido. Y entonces ahí se mete Judas, que realmente para Caifás y los demás vino como caído del cielo. Era la respuesta divina a su pedido, a su necesidad. Miren lo que pasó. Dice que lo que hace él cuando llega a esta situación, a este lugar, y ve de qué se trata y en qué lío están, vos podés leer lo que dice el versículo 15, vos podés creer que un discípulo de Jesús, una persona que en el nombre de Jesús echó fuera demonios, alguien que sanó, alguien que predicó en el nombre de Jesús, que habló del reino de los cielos, que se acercó, alguien que invitó al arrepentimiento a los pueblos que visitaba, porque eso lo hizo Judas en el nombre de Jesús. Ahora, en esta oportunidad, cuando se presenta ante este grupo que está complotando para asesinarlo, les dice, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. ¿Qué pasó, Judas? Porque no te engañes con la idea de que vos hoy sabés que es el traidor, porque hasta ese momento era el más respetado de todos los discípulos, era el más instruido, el más calificado. Fíjate que si no, ¿cómo lo habían puesto como tesorero? Era alguien en quien tenían la máxima confianza. ¿Y a qué va este hombre? ¿Cuánto me dan? Les propuso. Y bueno, vos sabés, ¿no? Le propusieron entonces darle 30 monedas de plata. Era unos pesos, ¿no? Pero estaba vendiendo a Jesús. Esta gente lo quería matar. Desde entonces, dice, Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Y me gustaría que veas, mientras te lo comento, mientras buscas Juan 12:10, que en esta situación que están en esa reunión ese sábado de noche, los líderes religiosos que ya tenían decidida la muerte de Jesús, lo que estaban haciendo era ver cómo implementarla, ¿no? Cómo llevarla adelante de la mejor manera para sacarla ellos lo más barata posible. Pero en sus reflexiones, en sus ideas, concluyen que
deben redoblar la apuesta, deben ir por más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que matar a Jesús no es suficiente. En la estrategia que arman ahí, toman otra decisión. Adicional a esta de matar a Jesús, que ya empieza a tomar cuerpo porque tienen al traidor que se los puede entregar en un momento cuando la gente del pueblo no lo defienda. Lo que se suma ahora a lo que dice el versículo 10 de Juan capítulo 12 es: entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron, vos lees lo que dice la Biblia, ¿no? No sé si tu Biblia dice algo parecido a esta, pero la mía dice que resolvieron matar también a Lázaro. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Lázaro había muerto, Jesús lo resucitó, y ahora esta gente reunida ahí dice, che, vamos a matarlo a Lázaro. ¿Por qué? Bueno, porque por su causa muchos se apartan de los judíos y creen en Jesús. O sea, fue tan tremendo el milagro de la resurrección de Lázaro que hacía que un montón de seguidores de ellos digan, bueno, la verdad, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús. Y como esta era la causa de la resurrección de Lázaro, dijeron, a este lo matamos también. Vamos por todo, ¿no? Redoblamos la apuesta. Qué tremendo. Fíjense ustedes el clima que hay en Jerusalén preparándose para recibir a Jesús si osaba aparecerse en Jerusalén. Pasó la noche del sábado y amaneció el domingo. Lucas 19, 28. ¿Querés buscarlo? Lucas 19, 28. Estaba bueno compartir lo que recién mencionamos para que entendamos el clima en el que se estará moviendo lo que ahora vamos nosotros a compartir. Dice en Lucas 19, 28. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Ahora sale de Betania y va hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, ya estaba prácticamente en Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Yo sé que vos conocés esta parte de la historia, pero quiero que te concentres en esto. Esto no pasa por casualidad. Esto no es idea de los discípulos. Esto tiene toda la intención del mundo. Es Jesús el que está dando la orden de que esto se haga así. Jesús quiere intencionalmente entrar a Jerusalén montado en un burrito. ¿Por qué quiere hacer eso Jesús? Si siempre iba caminando. ¿Cuál era la historia? ¿Por qué cambiar ahora la forma de entrar a Jerusalén? ¿Por qué? Porque Jesús está redoblando la apuesta. Jesús no se está ocultando ni escondiendo de nada. Sabe que lo quieren matar. Más, sabe que lo van a matar. Y justamente por actitudes como esta, es que le dan motivo, él da motivo para que lo maten. Pero él redobla la apuesta y dice, sí, yo voy a entrar como lo hacen los reyes. Sabía todo lo que iba a estar generando con esto, pero intencionalmente lo hace. Quiero que tengas muy presente esto. Jesús lo hace con intención. Y continuamos leyendo que el versículo 32 dice que fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué están desatando el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego, mirá cómo empiezan ahora las cosas a acontecer. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Este versículo está contando un momento mágico que están viviendo los discípulos. Ellos hace rato que soñaban con que Jesús sea coronado rey. Y lo que estaban viendo que ocurría ahora era eso. Jesús estaba preparando para ser coronado rey. ¿Por qué otra razón habría pedido que le busquen el burrito?
¿Por qué otra razón él se subiría sobre él? Y entonces hacen lo que los buenos líderes deben hacer. Preparan lo mejor para Jesús, para que no se monte sobre el pelo del burro directamente, todos ponen sus mantos arriba para darle más comodidad al rey que va a entrar a Jerusalén. Y lo hacen con un orgullo, con una alegría. Y fíjense, inclusive lo que dice el versículo 36, dice que a medida que avanzaba, porque ahora ya está descendiendo del monte de los olivos hacia Jerusalén, la gente, miren, la gente que venía a ver, porque entendamos, estamos en las vísperas de la fiesta, había multitudes increíbles rodeando a Jerusalén, y cuando ven que Jesús se acerca a la ciudad montado en el burrito, la gente se llena de alegría, empieza a alabar a Dios y agarran sus mantos, una de las prendas más valiosas que tenían, y las ponen en el camino del burrito de Jesús para que Jesús pise. Y en vez de estar pisando el burrito de Jesús, la tierra del camino y las piedras, esté pisando sus mantos. Hacían un camino con sus mantos para que Jesús lo pise. ¿Por qué? Porque todos querían tener el placer de tener una prenda de ellos que haya sido tocada de alguna manera por el burrito que llevaba a su rey. Y sabían que guardarían con enorme orgullo esa capa durante toda su vida, porque es la capa que había pisado el burrito del rey cuando entraba a Jerusalén. Al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron. Te podés imaginar, porque ellos no saben lo que va a pasar el viernes. Ellos creen que va a pasar otra cosa. Ellos creen que Jesús va a ser coronado rey. Y entonces dice que todos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, y gritaban, versículo 38, gritaban. Esto, ustedes imagínense la voz de la multitud gritando esto, no es la voz de un hombre, es la voz de la multitud que rodea a Jesús. Estos gritos se escuchan desde Jerusalén, les aseguro. Y lo que grita la multitud es: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta es la reacción natural de todo un pueblo que va diciendo: sí, sí, Jesús va a tomar el reino, lo va a hacer. Finalmente va a dar el gran golpe que todos estamos esperando. Estamos a punto de liberarnos de los romanos. Estamos a punto de volver a tener el reino de David en nuestras manos. Volveremos a ser el gran pueblo de Israel. Es lo que está en la mente de todos. Por eso pasa todo lo que está pasando. Y esto, que alegra tanto a la multitud que espera y sueña con este momento, paralelamente está aterrando a los líderes judíos. El versículo 39 dice que los fariseos que estaban entre la gente y que estaban pasmados, incrédulos ante lo que estaban viendo y tratando de detenerlo como sea, le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Señor, abortá este plan que estás haciendo. Pará con esto. ¿Te das cuenta lo que significa? ¿Te das cuenta que si los romanos ven que vos estás haciendo esto, esto va a ser una calamidad, una carnicería en el pueblo de Israel? Jesús, ¿qué estás haciendo? Pará esto. Pero él respondió a estos que trataban de calmar las aguas. Y acá es donde vemos nuevamente a un Jesús redoblando la apuesta. Entonces no solamente les dice: no les voy a decir que se callen, sino que Jesús, poniendo firme su rostro y sabiendo lo que va a pasar si sigue adelante, les dice: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Les estaba diciendo de otra manera: señores, esto es incontenible. Lo que va a pasar, va a pasar. Tremendo, realmente, ¿no? Y entonces, estando en ese momento tan especial, cuando se acercaban a Jerusalén, dice el versículo 41, dentro de todo este fervor y entusiasmo popular, Jesús mira a la ciudad. Y cuando mira a la ciudad, Jesús recibe un golpe, no de alguien, sino de lo que está viendo y de su imaginación y de su pensamiento. Él mira a su amada Jerusalén
mira a su amada ciudad y Jesús lloró, contemplando la ciudad. ¿Por qué esto? ¿Por qué tanto contraste con un momento de algarabía, alegría, alabanzas a Dios por todos lados? Y Jesús se pone en contraste a todo este espíritu mirando a la ciudad y llorando. Nunca te olvides que Jesús siempre ve mucho más que simplemente lo que está delante de nuestros ojos. Jesús sabía lo que ocurriría con su querida ciudad de Jerusalén, que lo estaba rechazando. Y sabía cómo dentro de apenas unos 40 años más adelante esta ciudad sería arrasada. Dice el versículo 42 que dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus amigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti, a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en el que Dios vino a salvarte. Jesús sabía cómo seguiría la historia. También sabía lo que ocurriría en lo inmediato, ¿no? Sabía lo que ocurriría 40 años más adelante, pero también sabía lo que pasaría 4 días más adelante, 5 días. Era domingo y el viernes él sabía cómo sería su coronación, ¿no? Él lo sabía. Por eso le producía ese impacto tan fuerte, tan doloroso de ver la ciudad. Juan en el capítulo 1 lo cuenta así, esto más o menos, ¿no? Dice que Jesús a los suyos vino, a salvarlos a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Ese es el impacto que está recibiendo Jesús. Inclusive, fíjate, si buscas en Juan, el capítulo 12, Juan el capítulo 12, versículo 16, dice que, esta es la última parte que vamos a ver de la Biblia. Dice Juan 12, 16, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido lo que de él estaba escrito. Porque hasta ese momento, durante todo ese día de gloria, ese domingo glorioso, en que acompañaban a Jesús en lo que era realmente la cristalización de sus sueños, ellos iban por el Jesús Rey, por el Jesús Rey en unos días. Es lo que tenían en mente, por eso dice que los discípulos no entendían lo que sucedía. ¿Viste cómo a veces nuestras expectativas, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, pueden llegar a nublar nuestra vida de tal modo que estemos creyendo que está por ocurrir determinada cosa y en realidad lo que va a ocurrir es exactamente lo opuesto? Y Jesús se los había dicho. Jesús les había dicho que iba a ir a Jerusalén y que iba a ser encarcelado, capturado, y que iba a ser maltratado y que lo iban a crucificar, que lo iban a matar. Jesús lo había dicho, pero ellos no lo podían ver porque tenían tantas ganas de que Jesús sea rey que no aceptaban la palabra de Jesús. Por eso nos cuenta este versículo que recién después de que todo pasó, que Jesús resucitó y se fue al cielo, recién ahí empezaron ellos a entender que en realidad las cosas tenían que ser así. El versículo 17 dice que la gente que había estado con Jesús, cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Vos te podés imaginar lo que fue eso. Mirá lo que este versículo nos cuenta, ¿no? Que entre los que estaban acompañando a Jesús y alabando a Dios, había gente que fue testigo de lo que pasó con Lázaro y contaban a todos los que quizás algunos no se había enterado
que ese que estaba acompañando a Jesús y llevando al burrito era Lázaro, un hombre que había estado muerto y que después de estar 3 días muerto, ya con su cuerpo entrando en descomposición, Jesús lo resucitó y ahora estaba ahí guiando el burrito de Jesús. Tremendo. Estaba lleno de personas también que habían sido muchos de ellos, quizás paralíticos, quizás mudos, ciegos, endemoniados. Y ahora estaban en ese grupo que está acompañando a Jesús, alabando y llevándolo a la entronización para que sea rey. Cuánta alegría y esperanza dominaba a todo el mundo. Los sueños parecían estarse cumpliendo. Mientras todo esto pasa, vos sabés, había muchas expectativas sobre esto, ¿no? La expectativa más visible era la del pueblo que quería que Jesús sea rey ya. Estaba también la expectativa de los líderes. Versículo 19, que es el último versículo que leemos, dice: por eso los fariseos comentaban entre sí. Vean ustedes la desazón que tienen, ¿no? La resignación que tienen. Dice, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Gente, tenemos que hacer algo. No podemos seguir simplemente mirando lo que pasa y haciendo planes. Acá hay que poner manos a la obra. Miren lo que está pasando. Todo el mundo lo está siguiendo. Amigos, hagamos algo cuanto antes. Es la reacción de aquellos que temen lo que creen que va a pasar con Jesús. Y también tenemos la expectativa de Jesús, que Él sabe muy bien lo que va a pasar. Él sabe que cuando llegue el siguiente sábado, Él ya no va a estar. Él va a estar en una tumba. Él sabe las cosas que van a ocurrir. Lo notable y lo espectacular de eso, y con esto estamos terminando ya la meditación de hoy, es que te das cuenta, nadie ve muy claramente lo que va a pasar. Es más, creen que va a pasar otra cosa. El único que la tiene clara es Jesús. Y no porque no se los haya dicho, se lo dijo a todo el mundo. Él publicó lo que va a pasar. Pero a pesar de que lo dijo, nadie le creyó y está solo. Él está solo. ¿O vos creés que lo que estaban acompañando, alguno estaba pensando, ahora que vamos a llegar a Jerusalén, cierto que él dijo que lo iban a matar? Nadie está pensando eso. Todos están pensando, por fin Jesús va a ser el rey. El único que la tenía clara era Jesús. Y lo que me gusta de esto es que podemos ver clarísimamente a un Jesús que, aunque sabe exactamente lo que va a ocurrir, porque conocía muy bien la profecía y cómo sería el desenlace, Jesús pone firme su rostro para adelante y sigue a paso firme, sabiendo cómo va a terminar todo. Es más, justamente porque todo va a terminar como Él sabe, es que sigue para adelante, porque Él a eso vino. Él vino a recibir acá esa corona, vino acá a recibir la corona de espinas, vino acá a recibir la cruz, vino acá a morir para salvarnos. Así que Jesús afirmó su rostro y siguió para adelante, porque no había otra forma de salvar a los que lo rodeaban y a vos y a mí. Jesús no era un suicida ni un insensible. Jesús no quería morir, no quería sufrir, pero es que no había otro camino. Viste, las personas muchas veces tenemos que elegir, a veces en la vida, y a veces no tenés una buena elección para tomar, ¿viste? Tenés que elegir entre una situación y otra. Y Jesús sabía que sus opciones eran simplemente salvarnos pagando el precio que ya sentía que estaba empezando a pagar,
o renunciar y dejarnos abandonados a nuestra suerte y volverse al cielo y decir, bueno, lo intenté, llegué, estuve cerca, les di el ejemplo, sané a muchos, resucité a otros, ya está, ¿sabes? Ya está, me vuelvo. Pero Jesús fue tan valiente, tan admirable su actitud desde que decidió venir a hacerse hombre, transcurriendo toda su vida y particularmente en el momento cuando las papas queman, que es cuando se ve quién sos realmente y qué es lo que tenés adentro. Acá vemos a Jesús tal cual es. Ojalá que tanto en este episodio que hoy estamos viendo de la vida de Jesús, como en otros que veremos más adelante en siguientes cultos de oración, podamos ir contemplando a nuestro maravilloso Jesús en su esplendor, a pesar de que está por morir, pero se ve su gloria manifestada en su valentía y en la fuerza que le da el amor por salvarte a vos. Es increíble, pero gracias a Dios que Él nos ve así. Tantas veces vos te sentís de poco valor, ¿no? Especialmente cuando pensás en las macanas que te mandaste, en, no sé, en quizás los pocos logros que hayas podido quizás tener en tu vida. Ahora, mirate un poquito cómo te ve Dios. No para que te agrande, porque no, te das cuenta que no es porque lo merezcas, ¿no? Pero Dios te ve de tanto valor. Es tan increíble esto que Él dice, no, yo quiero que se salve. Y como no tiene otra posibilidad, quiero que Él y ella vivan conmigo la eternidad. Así que sigo para adelante. Que Dios nos bendiga, querida familia, para que al acompañar a Jesús en lo que fue el transitar de sus últimos días con nosotros antes de la cruz, podamos acompañarlo con nuestra imaginación y con un corazón agradecido. Y tal vez para que esto pueda ser más real, los invito a que cerremos este momento con una alabanza a nuestro Dios que nos está hablando justamente de esto que estamos hablando, ¿no? De admirar a este Jesús que es tan grande, pero tan grande para con nosotros. Vamos a alabar juntos al Señor para terminar el encuentro de hoy.